Muy buenos días, mi nombre es Valentina Buenrostro Ruiz y soy profesora de Educación Media Superior por la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me he propuesto hablarles sobre un tema que considero nos atañe a todos, dado nuestro contexto sociogeográfico y socioeconómico, y este tema pues es la inseguridad y la violencia. Estas problemáticas han llegado a límites incomprensibles, pero ¿a qué se debe su aumento? ¿Es acaso el desempleo la causa de inseguridad y violencia que se vive en nuestro país? Si reflexionamos la pregunta, el mejor escenario sería decir que sí, y con base en ello pudiéramos ser propositivos. Sin embargo, una reflexión de esta naturaleza navega con una única demanda. No podemos ser reduccionistas frente a un espectro que, al atravesarnos, nos desgarra. Aducir que el desempleo es la causa única o principal de la inseguridad y la violencia en nuestro país es ataviar un grueso problema con elegantes trajes. Se trata de asuntos cuyas causas son multifactoriales. No obstante, se han convertido en larvas que encuentran su sustento en un mismo estercolero, el neoliberalismo. Para entrarnos un poquito en esta reflexión, es importante que definamos algunos conceptos. De acuerdo a la RAE, el neoliberalismo es una teoría política y económica que atiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Esta teoría que mencionamos está ligada al capitalismo. En ella la economía se debe regir por el libre comercio. Prioriza la defensa de la propiedad privada, el individualismo, la libertad absoluta del mercado y, por supuesto, su desregulación. El capitalismo, por su parte, se trata de un sistema económico basado en la propiedad privada y en la libertad de mercado, lo que significa que los recursos deben pertenecer a las personas y no a organizaciones estatales, por lo que los individuos que organizan esos recursos pueden obtener beneficios económicos y hacer crecer su capital. Suena bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando un sistema como este se instaura en un país en vías de desarrollo como México, en donde solo el 1.7% de la población pertenece a la clase alta? Desde luego que esta vía proporciona los recursos suficientes para el desarrollo, pero no garantiza su distribución justa y tampoco tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién lo solicita? ¿El Estado? ¿El Estado, ese mismo Estado que ha perdido la potestad en aras de su propio proyecto neoliberal? Bueno, aclarados estos conceptos, entremos en materia. El capitalismo en México tiene el propósito de insertarse en el exterior, de participar de la fantasía de un país moderno, vanguardista, que alcanza dimensiones mundiales y sobrepasa las fronteras nacionales. Una nación globalizada que a cada paso va ampliando más y más la brecha entre ricos y pobres. Una economía cuyo crecimiento solo beneficia a quienes poseen los recursos para emprender, invertir y emplear. Debe su ascenso a la precarización de esta otra parte de la población que satisface, sin voluntad, su necesidad apremiante de acumulación. El desempleo es un problema, sí, pero ¿no lo es en mayor medida la precarización laboral y lo que ello implica? Según Martínez, la precarización laboral se refiere a la falta de garantías de condiciones económicas mínimas que garanticen una vida digna de los trabajadores y sus familias. Hace referencia principalmente a dos puntos. Por un lado, la caída generalizada del salario y por el otro, la flexibilidad en los contratos laborales a favor de las empresas. Lo anterior lleva a una desprotección social progresiva. Estamos siendo atravesados por las secuelas del capitalismo. ¿Qué ser humano bajo estas condiciones de trabajo no se encuentra al filo de la frustración? Cada vez es más difícil poder arrendar una vivienda digna, pues incluso en la periferia los costos se han elevado de manera grotesca. ¿En qué momento las colonias consideradas de alta violencia aumentaron su plusvalía de modo que ni un profesionista sea capaz de costearla? ¿Será que la alta violencia le ha cedido lugar a la extrema violencia que nace en los contornos de las periferias en donde sí que podríamos residir? Y es que procurar una vivienda digna, alimentación adecuada y servicios médicos no son un único problema.
todos los medios posibles, a través de una increíble gama de discursos implícitos y explícitos que rayan en la obscenidad, somos hostigados por los mismos imperativos: produce y consume. Naturalmente, tenemos derecho a participar de esas dinámicas, pero la pregunta aquí es, ¿podemos? El proyecto neoliberal ha introducido al capitalismo en lo más recóndito de nuestras entrañas y parece haberse convertido en piedra angular de la identidad de los individuos. Necesitamos pertenecer, pero si nuestra realidad socioeconómica determina nuestro perímetro de acción, ¿cómo incursionamos en espacios que jamás hemos podido siquiera frisar con la punta de los dedos? Es fácil, a través de prácticas ilegítimas como, por ejemplo, homicidio, lavado de dinero, tortura, contrabando, secuestro, extorsión, prostitución, tráfico de drogas, armas y de órganos. Prácticas inmorales, sí, pero solo con relación a los derechos humanos, pero quizás solo amorales con relación al capitalismo, porque en las motivaciones de estas prácticas pudiesen parecer incluso legítimas. La población se encuentra desbordada, y si somos francos, ¿no resulta sorprendente que los individuos tomen la decisión de trazar un antes y un después en la línea de sus vidas? Los grupos criminales les ofrecen una alternativa de ser alguien, de autoafirmarse, de otorgarse un valor y ser respetados en un círculo que premia y estimula la creatividad en el ejercicio de la violencia sobre cuerpos humanos. Como ya hemos mencionado, el Estado reduce su intervención al mínimo en su proyecto neoliberal. Sin embargo, es natural pensar que aunque estas prácticas ilegítimas están enmarcadas en el horizonte del capitalismo, el Estado conserva la autoridad de frenar, de poner orden, de aplicar la fuerza si es necesario cuando estas prácticas atentan contra la dignidad, la seguridad y la vida de los ciudadanos a quienes representan. Pero esto no pasa en México, pues en este país con el crimen organizado se negocia. ¿Cómo no estar dispuestos a llegar a acuerdos con grupos delictivos si ellos son quienes han financiado la construcción de escuelas, carreteras, hospitales, pavimentación de calles, despensas alimentarias a la población y desde luego pues también patrocinan incluso campañas políticas? Es claro que la situación que atravesamos es un entramado complejo que parece no tener salida. Es como un mundo al revés en el que la población está a merced de la demanda del mercado, cual criadero de pollos para consumo. Al menos en Jalisco, el Estado no se pronuncia en defensa de los derechos y la dignidad de sus ciudadanos. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, se han reportado 14.078 personas desaparecidas al 31 de julio de lo que va de este año 2023. ¿Y qué decir de los 5 jóvenes desaparecidos recientemente en Lago de Moreno? La Fiscalía afirma que se trata de reclutamiento forzado por cárteles de la droga y el gobernador del estado no ha sido capaz de dedicarle al caso siquiera un espacio en las redes sociales que gestiona. De pensarse, ¿no? Como podemos ver, el desempleo no es el germen de la inseguridad y la violencia en México. Me encantaría ser propositiva, claro que sí, pero la realidad que habitamos nos da la posibilidad de soñar e imaginar un futuro posible y diferente. ¿Cómo hacer frente a esta resignificación del capitalismo en el tercer mundo, en donde los cárteles del narco solo profanan cuerpos? O sea, no solo profanan cuerpos, sino que también ofrecen empleo a agricultores, ingenieros en sistemas, telecomunicaciones, abogados, administradores, químicos, agroquímicos, médicos, enfermeras, y la lista continúa, con salarios más que decentes y además oportunidades de crecimiento? Muchas gracias por su atención.